Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No pude evitar extender mi mano, esperando tocar su mejilla con tanta ternura. Pero luego retiré la mano y dejé escapar un suspiro. No quería que Kunwai fuera a ver a Prao, quería quedarme con esta mujer para mí. ¿Qué me pasó? Al mirar el rostro de Wai, solo sentí que mi ansiedad aumentaba. Estábamos tan cerca, una al lado de la otra, pero sentí que ella estaba tan lejos de mi alcance. Wai no pareció darse cuenta, pero noté la forma en que Brown miraba a la pequeña mujer cuando estaban discutiendo algún trabajo. No parecía como un junior mirara a su superior. Era algo más. Me pregunto si Wai sabía de esto, o tal vez ella lo sabía y aún así dejó que Brown se acercara demasiado a ella. Poco después me sentí nuevamente rodeada por la misma energía malhumorada. Rápidamente dejé de pensar en Wai y me sonreí en el espejo una vez más antes de salir del auto, tratando de lucir feliz y brillante. Desafortunadamente, la conversación sobre la propuesta del proyecto no salió tan bien como esperaba, porque uno de nuestros competidores ofreció un precio más bajo para competir con nuestro producto. Mentiste, Pilar. Dijiste que no se lo dirías a nadie. New, ¿de qué estás hablando? No actúes como si no supieras nada. Me acaban de despedir. La voz de New tembló mientras intentaba contener los sollozos. La dejó aún más atónita. No fui yo, New. No se lo dije a nadie. Si no eres tú, ¿quién más sería? New me miró, su mirada llena de decepción y tristeza. Al final simplemente finge ser amable conmigo, dándome falsas esperanzas. New, no sé si me creas o no, pero puedo decirte delante de todos los presentes que solo quiero lo mejor para todos mis subordinados. Miré a New a los ojos mientras decía esto con determinación. El joven se negó a mirarme a los ojos, obstinadamente mantuvo la boca cerrada, sin esperanzas de pasarlo. El incidente de New ocurrió tan rápido que apenas supe cómo lidiar con él. Era cierto que el trabajo del joven no tenía nada de especial. Aún así, no esperaba que terminara así. Estoy muy decepcionada de usted, señorita Lal. Así es, me llamaron para hablar con el jefe sobre mi reconocimiento de las acciones de New. Encubriste el delito de tu subordinado cuando deberías haberlo denunciado a recursos humanos. Pido disculpas, señor, le respondí en un inglés suave. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? ¿Qué hiciste? La voz del extranjero estaba llena de ira. Solo pude quedarme allí. Señorita Lal, ¿se da cuenta de que estuve involucrada en la corrupción de su subordinado? Lo siento, señor. Seguí disculpándome porque sabía que merecía la reprimenda porque yo misma cometí ese error. Realmente tomé decisiones equivocadas. De hecho, debería haber recibido una carta de advertencia por escrito o algo peor que eso. Pero ¿por qué mis evaluaciones de desempeño fueron calificadas como excelentes y por la confesión de New? New me preguntó si fui yo quien informó esto a recursos humanos. Pero todo esto me dejó exhausta y tan desanimada que no tuve el coraje de hacer nada. Volteé a mirar la hora. White probablemente llegaría tarde a casa, como siempre. ¿Cenó con Prao otra vez? Cuanto más lo pensaba, peor me sentía. Solo quería cerrar los ojos y esconderme de todo. El proyecto que no salió según lo planeado, mis malas decisiones y lo de Guay que me estaba irritando. Vaya, me duele la cabeza, debería tomarme un descanso, estaba pensando mientras cerraba los ojos. Kunlal, oye, Kunlal. Escuché que alguien me llamaba y sentí que alguien sacudía ligeramente mi hombro. Abrí lentamente mis párpados pesados. Fue Guay quien me despertó. Lo siento, debo haberme quedado dormida. ¿Cómo estuvo tu cena con Prao? Me senté y me masajeé suavemente los ojos con el índice y el pulgar para aliviar la fatiga. Estuvo bien. ¿Tú? La respuesta de Guay me hizo sentir mi corazón palpitar de dolor. Luego volví a salir con esa hermosa joven. Las dos salían los fines de semana y a menudo cenaban juntas por las noches. No tengo hambre, le dije porque no tenía ganas de comer nada. Ya veo, voy a darme una ducha, ¿de acuerdo?
Asentí en reconocimiento. Cuando Hawái entró en mi habitación, estaba irritada conmigo misma porque no podía lograr nada hoy. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.